Sin duda alguna, Dios demuestra que siempre Dios está con nosotros. Así es. Pero a veces pensamos que no es así. Que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha abandonado y que por muchas razones de la vida pensamos que Dios no está en las circunstancias que tiene que estar, ¿verdad? Y realmente Dios está presente en todo. Aleluya. Hace poco, realmente todos leemos la Biblia, pero hay veces que nos pasamos por alto ciertas cosas. Ahora, no sé si ustedes lo han visto o lo han notado, el libro que vamos a leer. Realmente yo no lo había notado, sinceramente. Yo había pasado por alto esta revelación, porque es una gran revelación que Dios hace a través de este siervo, donde todos quisiéramos estar junto al Maestro. ¿Quiénes los que están acá quieren estar con Dios? Amén. O verlo cara a cara. Sí, o... sí, amén. Aleluya. Y en muchas ocasiones nosotros hemos estado directamente en ese íntimo momento que es la oración. Hay personas acá que han tenido una oración espectacular y han sentido la presencia de Dios. Hay personas acá que muchos han dejado de sentir la presencia de Dios en la oración. Hay personas acá que realmente ahora ya no tienen esa comunión íntima con Jehová como la tenían antes. Por tal razón ahora yo te quiero hablar de un tema bastante especial y esto se llama carta de presentación. Aleluya. Carta de presentación, ese es el tema de esta noche, de esta madrugada que va a ser. Amén. Realmente todos tenemos una carta de presentación. Sí. Ya voy a comenzar con el tema. ¿Qué es una carta de presentación? Bueno, para los psicólogos le llaman branding, algo que se presenta como una persona, como nosotros, cómo nos vamos a conocer. Es la marca, ese es el branding personal, cómo lo damos a conocer. Para empezar quiero comenzar con mi testimonio y después vamos a avanzar con el tema. Quiero que entiendan directamente por qué carta de presentación y por qué mi testimonio. Primero, cuando yo buscaba trabajo, estimados hermanos, yo era de las personas que yo no sabía a qué iba. Sí, realmente quería trabajar. Quería tratar de comenzar la labor de trabajo y quería ganar. Pero en ciertas entrevistas que a mí me pasaba que yo quería intentar ingresar a la Pizza Hut, que realmente nunca entré, siempre me quedé picado querer entrar y nunca entré, pero de las veces que yo intenté en la entrevista, lo que pasaba es lo siguiente. Primera entrevista, pongan el detalle, era yo. ¿Usted para qué quiere trabajar? Yo en ese momento era una de las personas más calladas de la historia, creo yo. Pues para ganar. Y ahí se quedaba mi entrevista, quedaba mamá. Después, le vamos a llamar, está bien. Entonces volví otra vez a intentar la Pizza Hut, pero para que quiero dejar claro que intenté más de 7 veces. Ay, sí. Más de 7 veces. Segunda entrevista, Pizza Hut. Me hicieron otra pregunta porque esa ya la sabía dominada. Ya sabía a qué quería trabajar. Venía la segunda pregunta, me decía, si hay algo dentro de la vida, ¿cómo relacionarías tú un tema con la vida? No hallaba qué decir. Me quedaba anotado la segunda pregunta. Bueno, ahí le vamos a llamar. Venía la tercera entrevista, volví a ingresar papeles. Y ahora ya tenía anotada la primera y la segunda pregunta. Y después le decía, el tren de la vida. Porque todos pasamos cosas y situaciones que realmente la vida siempre pasa. Y por tal circunstancia hay que aprender y a tratar de superarlas. Ese es el tema que yo le puse, el tren de la vida. Muy bien, pasé la segunda prueba. Después pasaba la tercera prueba, que era la entrevista. La fallé. Volví a anotar la pregunta y a prepararme. Ya la tercera ya iba preparado. Luego la cuarta se genera algo que yo no esperaba. Hay un tema y hágalo entre las demás personas que son sus compañeros. Fallé. De allí volví otra vez a intentarlo. Ya era la cuarta vez. Ya tenía anotado otra vez la pregunta, qué iba a decir, qué iba a hacer. Y teníamos un discurso que se llamaba Volver a soñar. Claro, motivé a las demás personas, las motivé, claro que sí, pero yo no quedé. Ya era la quinta vez intentándolo.
Intenté y pasé todas las entrevistas, pasé todas las pruebas, ya la quinta vez. Y me sentía dichoso porque yo ya iba a trabajar ahí. Pero me quedé en la sexta. Y realmente después ya no volví a intentar. La verdad me quedé realmente con un mal sabor de boca. ¿A qué voy, estimado hermano? Que muchos de los que estamos acá queremos trabajar, o muchos de los que estamos acá queremos conquistar a una pareja o algo. Pero muchas veces nos quedamos callados y no somos las personas que tenemos que realizar. Muchas veces queremos emprender algo y no tenemos ese deseo de emprenderlo. Muchas veces tenemos ese negocio o ese mensaje que tenemos que predicar, pero muchas veces no lo movemos, estimado hermano. Yo quiero dar un tip, que para que puedas tú lograr entrar en una empresa, primero tienes que creerle a Dios. Segundo, tienes que creer en tú mismo, en tu marca personal. Tienes que creer cuáles son tus atributos, porque cada uno de los que estamos acá tenemos atributos personales. Así es, Señor. Aquel como que es responsable. Muchas de nosotros tenemos características maravillosas. Hay personas que son carismáticas, hay personas que pueden hablar de diversos temas. Pero usted tiene que saber su habilidad y su debilidad. Entonces, a eso voy. Este tema se llama carta de presentación. Pueden pararse, ahora sí vamos a leer. Realmente para poder entender mi testimonio con el tema y lo que Dios quiere demostrar. Vamos a leer en Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Ahora quiero romper protocolos, lo vamos a leer de manera antifonal para que nosotros podamos entenderlo y podamos disgustarlo. Por lo cual espero que cuando lo tengan, leámoslo antifonalmente, porque realmente quiero que nosotros entendamos la lectura y que cada persona pueda entender el mensaje que Dios tiene preparado ahora en esta noche. Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. No está en Apocalipsis, está en el Antiguo Testamento. Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15. Aleluya. Lo vamos a leer antifonalmente para que nosotros aprendamos. Lo comenzaré yo, luego sigo ustedes. Amén. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahora ustedes. Él respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Ahora todos juntos. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. Mas ahora yo te pido de tu palabra, que tú hables a través de este consejo, Dios, y que tú quebrantes nuestro corazón, mi Dios. Mas ahora ponemos nuestros oídos, Dios, ahora ponemos nuestro corazón delante tuyo. Mas ahora, Dios, revela tu palabra, porque ahora tú tienes una palabra para dar. Ahora recibimos, Dios, de parte tuya la gracia y la bondad que tú nos das. Muchas gracias por esta vigilia, muchas gracias por el gozo que tú nos has dado, Señor. Y ahora te bendecimos enormemente. Gracias, gracias, mi Creador. Gracias por este momento. Muchas gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si lo habían leído este versículo o lo pasaron por alto. Yo sí lo pasé por alto, la verdad. Yo realmente repruebo el examen si digo que había leído la Biblia por completo. No la he leído por completo quizá, porque muchas veces nos saltamos cosas o pequeños detalles. Pero hay momentos que Dios te permite esos pequeños detalles saltarlos por alto, porque va a haber un momento donde lo necesites. Entonces yo leyendo directamente esto, ¿qué es lo que pasó acá? Dije yo, ¿quién es el que le aparece a Josué?
En la vida siempre necesitamos algo seguro para poder continuar. Para poder continuar siempre necesitamos algo seguro. Si nos dicen, vamos a ir a una cierta entrevista, pero si no es seguro, si solamente hay 2 plazas, no vamos. Es lo que le decía acerca de mi testimonio. Hay veces que nosotros no queremos actuar o no tenemos esa decisión de poder hacer las cosas porque realmente pensamos que no podemos. Yo pensaba muchas veces que yo no tenía la capacidad de poderlo realizar muchas actividades. Yo pensaba que no podía hablar porque realmente no tenía esa habilidad. Decía, mejor estas personas pueden hablar y yo no. Pues, a decir verdad, Dios iba forjando mi destino. A decir verdad, Dios iba forjando mi trayecto. Iba forjando dentro de mí algo diferente, estimado hermano. Cuando Dios a cada uno se nos presenta, a cada uno que tuvimos la oportunidad de conocerla a Él y estar viviendo juntamente con Él, tuvimos la oportunidad de entender su gracia y su favor. Y además de ello, fuimos y estamos en un proceso de transformación. Y cada uno de los que estamos acá, estimados hermanos, tenemos una carta de presentación, la cual es ser hijo de Dios. Amén. Esa es la carta de presentación que tú tienes. Así es. Ahora bien, estimados hermanos, si nosotros tenemos a Dios, muchas veces, ¿por qué no confiamos directamente con Dios? Porque nosotros no le inclinamos directamente a Él y le confinamos nuestros deseos, nuestros propósitos, nuestros sueños. Porque a veces pensamos que tenemos un Dios pequeño. A veces pensamos que nuestra habilidad o directamente Dios no está con nosotros, está con nuestro vecino, está con tal familia, pero no con nosotros. Por tal razón ahora, estimados hermanos, hemos perdido muchas veces las visiones y hemos perdido sueños. Porque muchos de los que estamos acá hemos perdido sueños. Quisiéramos volver y regresar a donde Dios plantó ese sueño, pero ahora realmente no está. Por tal razón Dios revive muchas veces sueños, aquellos sueños que fueron rotos, aquellos sueños que fueron destruidos por el enemigo. Dios pone nuevos sueños, Dios pone nuevos proyectos, sí. Dios pone nuevas cosas en tu vida. Amén. Pero ahora Dios quiere que nosotros seamos capaces de actuar, que nosotros tengamos la habilidad de decir, Señor, aquí estoy presente, aleluya. Tómame en tu gracia, sí, tómame en tu favor, porque yo estoy aquí confiadamente en ti. Aleluya. Porque si nosotros, estimado hermano, no nos mantenemos con esa misma plenitud de gozo y alegría, nosotros no vamos a entender los secretos que Dios tiene para contigo. Aleluya. Porque ahora Dios tuvo una cita especialmente contigo en esta madrugada. Amén. Dios tuvo una cita especial en la mañana, sí, y en la tarde. Sí. Si tú no la supiste escuchar, tú no vas a poder entender los secretos de Dios en tu vida. Amén. Porque muchas veces dejamos y pasamos por alto la palabra de Dios. Pasamos por alto lo que Dios nos dice constantemente. Y por tal razón nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Y nos preguntamos varias veces, ¿qué Dios quiere hacer con nosotros? Es porque nosotros no entendemos, no nos humillamos, no oramos, no entendemos la voz de Dios. Porque estamos presentes escuchando la voz del enemigo. Oh, Señor. Estamos viendo las cosas que están allá afuera, de los malos tiempos, de las cosas o las desgracias que están pasando, o las desgracias que está pasando mi vecino. Por tal razón, si confío más en las desgracias de los demás, no confiaré en la gracia de Cristo. Aleluya. Por tal razón, si hay turbulencias en el trayecto, entonces nosotros los cristianos, comenzamos a dudar del trayecto que Dios nos está forjando. Si el trayecto parece turbulento, si hay tantos obstáculos, si hay tantas cosas que estamos pasando, comenzamos a dudar de que Dios está con nosotros. Comenzamos a dudar que Dios está guiando nuestros proyectos. Porque muchas veces así nos pasa, estimados hermanos. Dejamos de confiar en un Dios todopoderoso. Dejamos de confiar en un Dios que realmente ha hecho el firmamento y las estrellas. Créame que eso no es poco, estimado hermano. Crear todo ese firmamento, todas esas galaxias, crear todo el sistema de esta tierra o de las 9 planetas o los diversos planetas que pueden haber en la tierra. Es maravilloso. Pues lo que puedes decir a alguien ¿qué le puedes decir a alguien que lo perdió todo? Toda su familia, todos sus sueños, todos sus avances, todas las cosas que han perdido. Realmente en ese momento muchas veces dejamos de creerle a Dios. Porque quieras o no, estimado hermano, usted puede
usted pierde su empleo, usted comienza a dudar de la mano de Dios. O más aún, cuando realmente pasan años o pasan meses donde el cual el trabajo no llega. O más aún, cuando la enfermedad se ha hecho más letal a la vida de la persona. ¿Qué es lo que pasa, estimado hermano? Que cuando la enfermedad avanza, muchas veces no creemos que Dios está obrando. Porque la sanidad no es instantánea. La sanidad quizás en muchas ocasiones se presenta de una manera continua, un proceso. Pero cuando llamamos proceso, nosotros los seres humanos no lo queremos pasar. ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos las cosas instantáneamente y queremos un milagro ahora, no para después. Pero cuando Dios te dice ahora, entonces nosotros lo dejamos para después. Cuando Dios te dice ayuna, lo dejamos para después. Cuando te dice ven a la iglesia, lo dejamos para después. Entonces, ¿qué vamos a hacer, estimado hermano? Si nosotros queremos un milagro, tenemos que esforzarnos. Tenemos que pedirle a Dios constantemente en la mañana. Tenemos que pedirle totalmente en nuestro trabajo, que nos vaya guardando en nuestro trayecto. Pero muchas veces dejamos a un lado nuestra carta de presentación. Que somos hijos del Altísimo. Y como somos hijos del Altísimo, tenemos la oportunidad de poder entrar en la oración para podernos comunicar delante de Él. Estimado hermano, para poder hablar con el presidente o cualquier persona que está en la plenitud de cualquier organismo, tiene que pedir cita para poder entrar. Hay muchos protocolos para poder entrar y comunicarse con esa persona. Ya sea funcionario o sea multimillonario, hay un protocolo para poder entrar. Pero cuando tú te entras en el protocolo de Cristo, realmente para poder orar y entre hablar una conversación con Él, no hay un protocolo. Solamente en la oración. Esa oración te lleva a hablar con el Altísimo. Esa oración te permite hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por la razón tenemos la oportunidad de podernos comunicar directamente con Él por la oración. Pero muchas veces dejamos a un lado la oración. Porque estando en la penumbra es algo que no es oscuro, que no es visible. Entonces, estando en la penumbra, sin dirección o una luz que nos dirija, entonces allí se pone crítico la situación. Porque pensamos que estamos solos. Y sí los entiendo, estimados hermanos. Porque muchas veces, en ocasiones, yo he sentido que yo he estado solo. En ocasiones yo he pensado que muchas veces Dios no me quiere hablar. Pero, estimado hermano, quiero dejarle claro lo siguiente. Dios te habla constantemente. Lo que pasa, estimado hermano, y lo voy a decir con mi persona, que muchas veces yo estaba esperanzado todos los días que Dios me hablara por medio de profecía. Yo estaba esperanzado que todos los días Dios me hablara a través en el público. En todas las ocasiones yo pensaba y esperaba que Dios me hablase así. Entonces comprendí que no es así. Que Dios te quiere hablar en la intimidad personal con Él. Aleluya. Dios quiere hablarte en la intimidad. Dios quiere hablarte a través de las prédicas que tú escuchas. Dios quiere hablarte a través de la radio, de la alabanza que tú estás cantando. Entonces ahí entendí que Dios sí quiere hablar conmigo. Es que yo no entendía muchas veces cuando Dios quiere hablar. Por esa razón, estimado hermano, muchas veces nos quedamos inertes sin querer avanzar por situaciones que realmente se salen del control. ¿Y por qué se salen del control? Porque muchas veces nosotros actuamos sin consultar a Dios. Actuamos sin pedirle la dirección a Dios. Y por esa razón nosotros estamos en ignorancia muchas veces. Vemos lo siguiente, que el pueblo de Israel tuvo 40 años en el desierto. Yo no sé cuántas veces tú has orado por la promesa que Dios te ha dado. Pero decía la profecía que muchas veces nosotros, quizás el sueño no se ha cumplido o las cosas se han truncado, pero Dios tiene un proyecto especial para ti. Así es. Estimado hermano, no te frustres cuando las cosas no salgan a pie de la letra de lo que tú quieres. Porque no se trata de lo que tú quieres. Ahora se trata que cuando Dios entra a tu persona, cuando Dios visita tu vida, ahora se trata de lo que Él quiere para
a tu vida. Así Porque Él es. sabe los mejores propósitos. Sí, Él Señor. enseña los mejores trayectos de la vida. Amén. Y va a diseñar mejor futuro para tu Aleluya. persona. Gloria a Dios. Porque sinceramente, estimado hermano, yo muchas veces y hasta el día de ahora me he venido quejando cuál va a ser mi futuro. Pero mi futuro no está diseñado con los pensamientos que yo pueda tener. Así Mi es. futuro va a estar forjado con el trayecto que Dios me quiere llevar Amén. a forjar. Así es, sí, Por Señor. tal razón, ¿qué es lo que debo hacer? Como decía la palabra del hermano Oscar, debo permanecer en Cristo porque Amén. es la vid Amén. verdadera. Si yo permanezco de Él, voy a dar buenos frutos Así de es. arrepentimiento y voy a Señor. conocer Gloria a las Dios. verdades que Cristo me quiere dar a entender. Amén. Por tal razón, Israel pasó 40 años en el desierto, pero pasó, ¿saben por qué? Porque muchas veces me encuentro yo ahí, Así es. por desobediente. Así es. Por desobediente muchas veces optamos o fracasamos Amén. en los proyectos de la vida que podamos tener. Así es. Por esa desobediencia tuvieron 40 años, pudieron haber cruzado el desierto mucho más rápido, pero no lo hicieron. Ahora yo te digo, pudiste alcanzar tu meta o tu sueño mucho más rápido, pero te detuviste más en empezar lo que los otros dicen, empezar lo que el enemigo dice, más no te pusiste a pensar lo que Dios quería en tu vida. Aleluya. Porque muchas veces nosotros fracasamos por ello, Cierto. porque ponemos más atención a nuestro alrededor, pero no Sí, ponemos sí, atención sí. de que tenemos a Señor Cristo de Dios, poder. así es. Amén, aleluya. Pero por esa desobediencia no solo embargaron sus sueños. El pueblo de Israel no solamente embargó sus sueños de haber conocido su tierra prometida, muchos murieron en ese trayecto. Pudieron tener esa tierra prometida para su descendencia, para su familia, para sus hijos. Pero esa misma desobediencia, estimado hermano, causa destrozos familiares. Por esa misma desobediencia causa noviazgos tóxicos. Por la misma esa desobediencia causa que muchas veces no conocemos los trayectos de Dios. Porque muchas veces, por querer actuar de una manera apresurada, cometemos errores. Así Dígame es. así, estimado hermano. Sí, Señor. Yo he cometido errores de una manera apresurada y he entendido que realmente dentro de que me apresuré, cometí tantos errores. No los cometan. Ahora que ustedes son jóvenes, todos los que están acá son jóvenes todavía. Dios Amén, tiene un amén. trayecto especial para cada uno de nosotros, igual que mí. Aleluya. Pero ahora seamos honestos con Dios. Seamos directamente a Él, que le necesitamos y que queremos su ayuda. Sí. Volvamos otra vez a la historia. Dios elige a Moisés para que pueda libertar a su pueblo. Dios lo elige y lleva ese trayecto para poderlo cruzar. Pero su misma desobediencia de Moisés le llevó a no entrar a la tierra prometida. Él se convierte directamente, se pierde en el mejor de los capítulos de su vida. ¿Quiénes de los que están acá si quieren quitar ese capítulo de su vida? La bendición que quiere dar Dios, la tierra prometida, sus propósitos, sus objetivos. ¿Quieren lanzarlo por la borda? Sigan los pies de la letra del pueblo de Israel, que estuvieron 40 años en el desierto, lanzaron todo su futuro a la derrota. Si nosotros queremos lanzar nuestro futuro a la derrota, lancémoslo, pero no nos preguntemos más adelante. Pude realmente estar en la tierra prometida, pude estar directamente alabando a Dios, pude estar en ese ministerio, pero yo lo abandoné. Estimado hermano, no pierda la razón, porque el enemigo lo que va a hacer es tratar que tú pierdas la razón, que pierdas el propósito en tu vida, y muchas veces lo hace con los malos pensamientos, Así es, Señor. con las malas actitudes que puedas tener ante el trabajo o el estudio. El enemigo se mete y realmente es cizañoso constantemente. Ahora yo te hago una pregunta, y esa me duele más a mí, y espero no ofenderte, pero ¿qué tal si dentro del trayecto no hay algo seguro, estimado hermano? Si dentro del trayecto que tú quieres lograr tus metas, tus sueños, no hay algo seguro. Y puede ser que veas escalas grises dentro de ese proceso. Aún seguiríamos mostrando la misma diligencia, la misma entrega delante de Dios. Si realmente ahora te dicen, quizás no cumplas tus sueños, quizás no lo logres, quizás tus metas no las puedas cumplir a pie de la letra, pero aún así seguirías alabando a Dios. Aún sí seguirías realmente confiando directamente en Dios.
Yo, estimado hermano, yo he intentado, quizá me dirían un fracaso, pero la verdad para mí no es fracaso, realmente para mí es un éxito. El fracaso es aquello que le llaman el enemigo, pero para mí no es fracaso, yo lo llamo éxito. Dentro de las 3 universidades que estudié, la UTEC, la Universidad Don Bosco, la Gavidia, realmente nunca pude terminar la carrera. Yo me decía la pregunta constantemente: soy un fracasado, soy un fracasado, soy un fracasado, soy un fracasado. Esa es la pregunta que me hacía el enemigo. Y yo muy bien la tomé. Soy un fracasado, soy un fracasado, soy un fracasado. Y es la misma pregunta que me hacía constantemente a mi vida. Pero sinceramente, estimado hermano, volviendo al tema, yo entendí lo siguiente: que realmente no, ese fracaso que pude haber obtenido, porque por diversas razones, economía, sistema de horario, no pude haber culminado la carrera. Quizás ahora no sea el licenciado que pude haber soñado, pero entiendo algo, que tengo una carta de presentación. Es una de las mejores cartas que yo pueda tener. Quizás no pueda tener el mejor título o las mejores cosas que yo pude haber anhelado hasta el día de hoy, pero tengo el mejor título de todos, como decía el hermano: ser un hijo de Dios. Amén. Ser un hijo de Dios pertenece a una familia real, al real sacerdocio. Ser una persona destinada con propósito de parte de Dios. Haber nacido en el corazón de Dios es maravilloso. Sí, Señor. Que Dios se fije en nosotros y ponga un plan y un trayecto con propósito para tu vida es lo más grandioso que puede haber sobre la faz de la tierra y sobre el cosmos. Pero veamos lo siguiente: Dios toma a Josué porque realmente Moisés se equivoca. Entonces Josué, Dios lo nombra como sucesor de Moisés. Pero aparte de ello, quiero que notemos lo siguiente: en Josué capítulo 1 del 6 al 9, antes de iniciar el ministerio que Dios le iba a proferir directamente a Josué, Dios le dice: no temas, que Él iba a estar con él y Dios le iba a ayudar a poder salir adelante y nadie le iba a hacer frente, porque Dios iba a estar delante de él y él iba a pelear sus batallas. Él iba a estar con él con un propósito. Cuando Dios inicia contigo, estimado hermano, Dios inicia con un propósito. Sí, aleluya. Dios inicia con un ministerio. Sí, Señor. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un ministerio maravilloso. Entonces a cada uno se nos ha revelado el ministerio que Dios ha querido para con tu vida. Depende de nosotros darle provecho, depende de nosotros darle frutos y multiplicar ese talento que Dios nos ha dado. Por lo tal, si vemos lo siguiente, le dicen los temas 3 veces a Josué, porque sinceramente, estimado hermano, sacar a un pueblo rebelde dentro del desierto y llegar a la tierra prometida es lo más difícil que puede haber. Miremos nosotros, yo con mi persona, yo soy rebelde. Entonces, ¿qué hubiera sido si Josué estuviera como comandante, jefe, y yo lo estuviera siguiendo? Este es una persona demasiado rebelde, que soy yo. Entonces, estimado hermano, si nosotros somos rebeldes, debemos de tratar de cambiar eso. Debemos de tratar de cambiar las circunstancias en las cuales estamos. Sí. Entonces Josué, después de ello, que fue nombrado como ministerio para poder alcanzar y llegar a la tierra prometida, Josué envía a 2 espías para que puedan ver el territorio, para poder ver a Jericó, que es la tierra prometida, y eso lo pueden ver en Josué capítulo 2. Todavía no hemos entrado al tema. Aleluya. Entonces Josué realmente entra en una transición bastante grandiosa, porque realmente después de seguir los pasos de Moisés, ahora él le iba a hacer llegar a la tierra prometida, al pueblo de Israel. Sí. Entonces, ahora sí entremos al tema y veamos el versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahí dejémoslo. Claramente, si hubiéramos visto a esa persona con una espada desenvainada, hubiéramos dicho lo mismo. No hubiera entrado quizás una circunstancia de temor, de pavor, quizás hubiéramos tratado de decir quién es, no le hubiéramos acercado y ni siquiera le hubiéramos preguntado.
Porque nuestra valentía muchas veces está muy por encima de Josué. Porque salimos corriendo. Yo, especialmente, yo escucho algo y ya se lo he contado. Bueno, para testimonio ahorita, para entrar en calor. En una cierta ocasión me dijeron, bueno, eran las 3 de la madrugada, me dijeron, andaba a botar la basura. Sí, estaba trabajando en un restaurante, bueno. Y yo la verdad lo fui a botar, andaba con mi Excel, que era para poder hablar y tomar órdenes, ¿verdad? Y poder escuchar directamente, todos nos hablamos a través de los Excel. Entonces vine yo mandadito a las 3 de la mañana, con mi cumbito, yo con miedo. Yo soy temeroso de verdad a la oscuridad, yo le tengo miedo a la oscuridad. Porque realmente no sé, se nos inculcó que la oscuridad es lo peor que puede haber. Y la verdad, yo quería que, era mi primera semana de trabajar ahí, y primera turno en la noche, entonces tenía más miedo todavía. Porque, digamos, aquí está el restaurante y tenía que caminar al otro lado, llegar casi a la parte de esta casa, tenía que dar la vuelta. Entonces, como el parqueo así es, entonces yo iba con cuidado. Y de repente aparece una persona mendiga porque las personas que están afuera en la calle. Entonces, yo en ese momento no sabía que era mendiga. Me dijo, hey, dame lo que tenés ahí. Yo dejé el basurero. Yo me asusté. Yo entré en pánico. Abrí la puerta, la cerré. Dejé tirado los Excel. Realmente los Excel eran caros, los tiré. Salí corriendo. Me asusté. Entonces le llegué a decir a mis supervisores, ¿qué te pasó? Yo afligido, casi llorar. Porque realmente no sabía qué había pasado en ese entonces. Entonces me dijo la persona, ¿qué te pasó? Pues no sé, hay alguien allá afuera que me quería quitar todo. Y realmente no me quería quitar nada. Lo que quería era la comida que traía allí. Pero yo salí corriendo. Estimado hermano, muchas veces corremos sin que nadie nos persiga. Amén. Muchas veces el enemigo solamente grita o dice un montón de cosas. Pero muchas veces le tenemos más temor al enemigo. Así es. Y no ponemos la valentía que Dios nos ha dado. Amén. Dios te ha dado una valentía maravillosa. Dios te ha dado esa fortaleza, ese ánimo para poder salir adelante. Y entendamos ahí, hay una diferencia de conocer de Dios y conocer a Dios. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Si hay una gran diferencia, abismal, de conocer de Dios y conocer a Dios. De las personas que están allá afuera, conocen a Dios, conocen de Dios, pero no a Dios. Así es. Conocen de Dios porque muchas personas están hablando de Dios, están hablando de Cristo, están hablando de la palabra, están hablando de la Biblia. Lo conocen de Dios, pero no lo conocen a Él, directamente a Él. Por tal razón, todas aquellas personas en un plano intelectual conocen que existe un creador. Inclusive, Stephen Hawking, en una charla que estaba hablando, él trató, o en la película lo pueden ver, en cierta ocasión le preguntaron si existe un creador, realmente para que pueda plasmar tu universo. Y él realmente quiso decir que sí, pero si lo decía, ¿qué pasaba, estimado hermano? Iban a decir que era un tonto. Porque aquella persona que dice que hay un creador, entonces para los inteligentes es tonto. Pero para nosotros, los hijos de Dios, es una persona más inteligente por la faz de la tierra. Entonces él dijo, sí puede haber, pero no lo dijo con una confirmación exacta. Estimado hermano, hay muchas personas allá afuera que conocen de Dios, conocen. Hay muchas personas allá afuera que saben que hay un creador. Pero aún así mismo, que existe un creador sobre la faz de la tierra, que existe un Dios que sana al enfermo, que existe un Dios que restaura al hombre, que existe un Dios que transforma la vida por completo en la persona para salir adelante, aún así siguen solamente conociendo de Dios. Hay muchas personas, y he visto allá afuera, que leen la Biblia, la leen, pero solamente conocen de Dios todavía. Hay muchas personas allá afuera que predican y muchas veces no conocen a Dios, solo conocen de Dios y trasladan el mismo mensaje con el mismo trayecto que ellos piensan que conocen a Dios, pero no, solamente conocen de Dios. Hay muchas personas allá afuera, Jeremías capítulo 4, versículo 22 y Mateo 7:23, ese lo leen en su casa. No nos confundamos, pues no todo aquel que dice Señor, alguien que conoce a Dios.
Aquellos van a ser lanzados al fuego eterno. Por tal razón nosotros entendamos algo, que aquellas personas que conocen de Dios no han conocido de Dios directamente. No han tenido esa comunión totalmente con Dios. Pero ahora sí, para terminar, porque realmente otra vez no quise terminar el tema. Conocer a Dios significa, estimado hermano, es entablar una comunicación directamente con Él. Sí. Conocer a Dios es tratar de hacer la buena voluntad de Dios. ¿Y qué es la buena voluntad de Dios? Porque muchas veces me lo preguntaba yo varias veces. Hacer la buena voluntad de Dios es hacer las cosas que Él quiere para mi vida. Si quiere que yo haga las cosas buenas, yo tengo que hacer las cosas buenas. Si quiere que me conduzca para allá, me tengo que ir para allá. Si quiere que vaya a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. Si quiere que yo ore, yo tengo que orar. Si Él dice que yo tengo que ayunar, tengo que ayunar. Esa es la dirección. Esa es la persona que conoce a Dios. Esa es la persona que ha establecido directamente un trato con Dios. Y eso lo podemos ver en 1 Juan capítulo 4, versículos 7 al 8, donde todo aquel que ha nacido de nuevo tiene un nuevo corazón, tiene un nuevo carácter. Y ahora ama a su prójimo. Lo ama. Bueno, eso espero que lo ame la persona que está a la par. Que no estén hablando de la persona después que salga, porque muchas veces así somos. Entonces, si amamos directamente a Dios, amamos a nuestro prójimo. Y deseamos lo mejor a nuestro prójimo. Yo le deseo mi bien a mi prójimo, porque yo lo estimo. Entonces, si tenemos directamente a Dios, porque le conocemos. Y en Oseas capítulo 6, versículo 6, donde habla que nosotros tenemos que tener el conocimiento de Dios. Estimado hermano, ¿cuántos de los que ustedes se enriquecen de la palabra de Dios? Hay que enriquecernos directamente, porque si yo quiero conocer a Dios y estoy con Dios, debo de conocerle aún más. Sí. Debo de conocerle aún más, sí. Porque realmente yo, sinceramente, yo veía este versículo, no lo había percatado. No había percatado lo que Josué tuvo la comunicación, ya vamos a llegar al tema. Entonces yo no había llegado directamente, porque muchas veces pasamos por alto, por leer la Biblia como si fuera un diario. No es así, la Biblia tienes que tratarla de digerir, tratarla de disfrutar, sí, y saborearla, porque realmente Dios tiene palabras y propósitos con ellos. Sí. Pero llegando al tema, el versículo 14, él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor su siervo y el príncipe del ejército de Jehová? Respondió Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vemos que realmente una revelación bastante preciosa, de que ahora vemos a Josué que tiene delante de él no solamente el creador del cosmos, sino aquel que ha guiado todo su trayecto, todo su destino, y que ahora le va a permitir ahora darle un secreto para poder derribar los muros de Jericó. Ahora estamos directamente ante la cita especial de Josué y Jesús, el Maestro. Nosotros estamos acá, estimados hermanos, con una cita especial. Ahora tú estás acá juntamente con el Maestro. Estando juntamente con el Maestro es ahí donde nosotros vamos a aprender y vamos a entender los propósitos y planes que Dios tiene para con nosotros. Estando juntamente dentro del Maestro, vamos a entender, estimado hermano, que nosotros no tenemos la fuerza necesaria para salir adelante. Entonces somos humanamente débiles, inútiles. Nosotros no somos nada para con el Creador. Él es el mejor de todos. Nosotros realmente no lo podemos comparar directamente con Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Inmediatamente, estimado hermano, cuando le dice que realmente es dice la palabra de Dios, el príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora, inmediatamente se queda postrado. ¿Cuántos nosotros nos quedamos postrados cuando escuchamos la palabra de Dios aquí en el corazón? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos postrados cuando Dios quiere hablarnos? ¿Cuántos de nosotros nos derretimos y llegamos cansados de decirle a Dios:
sí es cierto, ya basta, Dios, de tantas cosas, pero yo me inclino a ti. Mientras yo soy débil, tú me haces ser fuerte. Mientras yo no puedo, Señor, con mi carga, tú me haces esa carga más liviana para yo seguir adelante. Mientras yo no puedo con el estudio, Dios, yo voy a ser mejor persona contigo, Señor, para que pueda yo culminar mi carrera. Así es. Nunca serás tan fuerte. Siempre necesitaremos llegar al Maestro y caer directamente en sus brazos. Yo siempre voy a necesitar al Maestro y caer directamente en sus brazos, porque realmente yo necesito de Él constantemente. Y vemos el mismo cuadro en Éxodo capítulo 3, versículo 3 al 4, donde también Jehová se le aparece a Moisés en la zarza. Hay una similitud en estas dos cosas que estamos leyendo, entre Josué y Éxodo. Hay una similitud, pero aquí se le aparece en forma física a Josué. Vemos que aquí pasa una teofanía, es una manifestación. ¿Qué es esto cuando se le aparece directamente a Josué? Se le llama una teofanía. Es una manifestación de Dios que es tangible para los sentidos humanos, y un sentido más descriptivo es una aparición visible. Ahí estaba Jesús con Josué. Es una aparición restrictible, prácticamente la podía ver. Es algo maravilloso, la verdad, que realmente que tenga esa oportunidad de estar juntamente con el Maestro. Sí. Vamos a adelantarnos, quiero que me regalen minutos más para poder terminar. Leamos Apocalipsis 19:10, vamos a corramos. ¿Por qué le digo yo que es Jesús? Apocalipsis 19:10 dice lo siguiente: y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Una de las cosas que yo estaba estudiando con el hermano Manuel y el hermano Emerson, que los ángeles no son adorables. Los ángeles no son adorables. No se pueden adorar, pero a Jesucristo, sí. Al Dios Todopoderoso, sí. Y notémonos en el versículo 15, dice lo siguiente: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo, se inclinó y se postró y le adoró, porque realmente era el lugar santo y estaba directamente a una deidad de lo más grande de la historia, tener esa oportunidad de tener directamente a estar con el Maestro. Podemos precisar que Jesucristo se le aparece a Josué animándole a seguir adelante. Estimado hermano, Dios te sigue hablando y animándote diariamente. Pero si tú no estás directamente con Él, agarrado de Él, y no estás perseverando en la oración, tú no vas a poder distinguir la palabra de Dios a tu vida. Yo, estimado hermano, como vuelvo a testimonio, yo en ese momento, todas las 5 veces que iba a la entrevista, de las 7 veces que intenté, yo iba directamente descorazonado, pongamos un cuadro así. Yo dije, Señor, si tú no quieres que trabaje por una empresa, entonces yo no voy a trabajar para ninguna empresa. Miraba a las grandes empresas ahí, que están ahí, SAI y todo, y decía yo, realmente no entiendo por qué no puedo quedar. Y era porque realmente no tenía esa habilidad para poder hablar, no tenía esa convicción. Yo muchas veces me frustraba en eso. Yo muchas veces decía, no tengo la habilidad necesaria, porque siempre el enemigo inculcó esa palabra de fracaso. Y esa palabra de fracaso hizo no solamente destruir y embargar mi futuro, sino detener los propósitos que Dios tenía en mi vida. Estimado hermano, todas las cosas que tú puedas tener ahora, estimado hermano, es por ha sido gracia de la voluntad de Dios. Y las cosas que tú no las tengas ahora no significa que Dios no está contigo. Quizás va a ser largo el trayecto, claro que sí, así como el pueblo de Israel puede hacer que te tardes más. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar una noticia, que cuando tú le recibas, tú vas a gritar con una emoción. Amén. Cuando tú recibes esa respuesta, cuando tú logres certificarte como abogado, o te logres certificar como ingeniero, agrónomo, o de cualquier diferente carrera que tú puedas lograr, tú te vas a sentir con una mayor alegría dentro de la vida.
pero para ello es un proceso. Señor. El proceso de la vida es lo siguiente. Muchos atravesaremos desiertos, muchos trataremos de pasar el mar, pero va a haber un momento de que el mar estará arriba de nosotros. Y estando arriba de nosotros, nos comenzaremos a ahogar en las situaciones. ¿Cuántas muchas veces se han ahogado en la economía, donde no tienen respuesta para poder recibos, que no tienen respuesta para poder pagar muchas cosas, y están hasta aquí del agua, y el agua se está rebalsando más y más y más, pero no logras alcanzar para poderlo pagar? Estimado hermano, levanta tu rostro erguido, mira por encima de los muros, o de ese gigante que parece imposible enfrentar. Adora a Dios y podrás ver al comandante en jefe, como así lo vio Josué. Así es. Ver al comandante en jefe significa que verás a Dios y que verás que Él peleará tus batallas por ti. Y esa es la voz firme y la mirada de los ojos profundos, la del Señor, cuando se presenta ante ti como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Cuando se presenta el príncipe de los ejércitos de Jehová, es porque estará, así como con Josué, estará contigo todos los días de tu vida. Amén. Hasta que Cristo te lleve o lo veamos juntamente con el rapto. Amén. Así es. Por tal razón, estimado hermano, tenemos una carta de presentación. Ahora que tú vayas directamente a un empleo, prepárate, porque también te tienes que preparar. Así es. No vayas como yo, que yo volví a anotar la preguntita, volví a preguntar cómo iba a responder. No, váyase preparado, conozca la industria. Si usted quiere meterse en una industria de Coca-Cola, sepa del producto. Sé que usted ya lo consume, porque todos nosotros lo vamos a morir por la Coca-Cola. Todos nosotros también. Pero sepa del producto. Entonces, si yo sé del producto, de lo que venden, del litro o de las pequeñitas que puedan vender, entendamos lo siguiente: tenemos que tener la visión, la misión, los objetivos de la empresa, a dónde los lleva. Entonces ahí, si nosotros sabemos eso, nosotros vamos a poder entrar directamente en la empresa. ¿Por qué? Porque aquel hijo de Dios que va preparado, Dios lo recompensa. Amén. Pero aquel que no va preparado no va a poder entrar. Y si Dios cierra esa puerta, estimado hermano, no se desanime, no es esa puerta. Dios abrirá otra para que tú puedas entrar, porque Dios tiene planes y propósitos contigo. Cierra tus ojos Aleluya. en esta Gloria a noche. Dios, precioso.